Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes aquí su canal La Esencia del Terror. En esta ocasión les traemos un tópico un poco desconocido de relatos contados por personas en situación de calle. Esperemos que les gusten. Estos son 3 relatos desde la cloaca. La sombra en las alcantarillas. Nunca pensé que una fiesta de cumpleaños me llevaría a las profundidades de la ciudad, a un lugar donde la luz del sol nunca llega. Todo comenzó una noche calurosa en el corazón de una ciudad latinoamericana, ciudad que prefiero reservarme su ubicación. La música sonaba a todo volumen, la gente reía y bailaba, y yo con apenas 20 años me dejé llevar por la locura del momento. En medio de copas y carcajadas, alguien sugirió que fuéramos a explorar las alcantarillas, ya que se decía que gente vivía allí. La idea, aunque descabellada, pareció atractiva en ese instante. Sin pensarlo 2 veces, un grupo de amigos y yo nos deslizamos por un desagüe que se encontraba al final de una calle oscura. Al principio, el aire fresco de las alcantarillas resultó un alivio de la calidez de la noche. Las paredes estaban cubiertas de humedad y un olor penetrante me hizo arrugar la nariz. Sin embargo, la emoción de la aventura superó cualquier recelo. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, riendo y contando historias de terror, pero pronto las risas se desvanecieron y la atmósfera se tornó inquietante. Después de unos minutos, nos encontramos con un grupo de personas que vivían allí, en la penumbra. Eran indigentes, con miradas perdidas y cuerpos demacrados. Se agrupaban alrededor de un fuego tenue, y sus ojos parecían brillar con una luz extraña. Uno de ellos, un hombre de edad avanzada, se acercó a nosotros. Tenía la piel pálida y arrugada, como si nunca hubiera visto la luz del sol. ¿Qué hacen aquí, muchachos?, preguntó. Nos miramos entre nosotros, un poco intimidados, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Comenzamos a hablar con ellos y pronto se desató un hilo de conversación que me heló la sangre. «Este lugar es peligroso», dijo otro indigente con una mirada que parecía atravesar mi alma. «Más allá de aquí hay un ser. Se alimenta de los que han perdido su humanidad a causa del vicio». Al principio reí, pensé que era una broma de mal gusto, pero ellos continuaron hablando de personas que habían desaparecido en la oscuridad de las alcantarillas, de gritos ahogados y sombras que se movían entre las tuberías. «No es un cuento», insistió el hombre mayor. «Ha habido personas que entraron y nunca más volvieron. Dicen que se lo lleva aquel que ya no tiene nada que perder». Desafiando mi incredulidad, les dije que me mostraran la emoción de la aventura. Había tomado el control y quería comprobar si sus historias eran ciertas. Mis amigos intentaron disuadirme, pero mi arrogancia juvenil me impulsó a seguir adelante. Así que con un grupo de 3 indigentes como guías nos adentramos más y más en la oscuridad. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, la luz de nuestras linternas danzando sobre las paredes húmedas. De repente, el ambiente se volvió opresivo. El aire se tornó pesado, como si la oscuridad misma nos estuviera vigilando. Los murmullos de mis compañeros se apagaron y el silencio fue reemplazado por un eco distante que parecía venir de lo más profundo. «Ahí está», susurró uno de los indigentes, señalando una abertura más adelante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me acercaba. La entrada era más amplia y una brisa fría emanaba en su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, crucé el umbral. Lo que vi me dejó sin aliento. El espacio se expandía ante nosotros y en el centro una figura se erguía. Era una criatura indescriptible, con piel pálida y arrugada, como si nunca hubiera visto la luz del día. Su cuerpo era delgado y alargado, y sus ojos ciegos parecían vacíos, pero había algo en su mirada que me hizo temer por mi vida. Era como si estuviera consciente de nuestra presencia, como si pudiera oler el miedo. De repente, uno de los indigentes que nos acompañaba
Un joven que había estado callado hasta entonces dio un paso adelante. La criatura se movió hacia él y un grito helado escapó de sus labios. Algo en el aire cambió. Una sombra se deslizó y lo atrapó. En un instante, el joven desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. ¡No!, grité, pero el eco de mi voz se perdió en la inmensidad del lugar. Mis amigos y yo retrocedimos aterrados. La criatura se volvió hacia nosotros, su forma distorsionándose en la penumbra. El miedo se apoderó de mí y comencé a correr, arrastrando a mis compañeros. La salida parecía lejana, y los gritos del indigente resonaban en mis oídos. La criatura nos seguía moviéndose. Finalmente, al llegar a la abertura por donde habíamos entrado, la luz comenzó a filtrarse. El amanecer estaba cerca y con cada rayo de sol la criatura se desvanecía, como si la luz la consumiera. Justo cuando logramos salir, el último destello del ser se apagó y caímos al suelo, jadeando y temblando de terror. Me quedé allí, en la entrada de las alcantarillas, viendo cómo el sol iluminaba el mundo, mientras la pesadilla se desvanecía en la oscuridad. Pero el recuerdo de lo que había sucedido me persiguió. Había visto algo que no debía existir. Durante semanas traté de olvidarlo. Hablé con mis amigos, pero sus rostros estaban llenos de incredulidad. Nadie me creyó. La historia se convirtió en un susurro en mi mente, un relato que atesoré en lo más profundo de mi ser. Cuando alguien mencionaba las alcantarillas, yo solo sonreía y cambiaba de tema. Pero esa experiencia me marcó de una manera que no podía explicar. Hoy escribo esto con miedo y con la esperanza de que alguien me crea. He guardado silencio sobre lo que vi, temiendo las burlas y las críticas, pero aquí en este medio siento una extraña aceptación. Quizá al compartir mi historia pueda liberar un poco del peso que llevo en el pecho. La verdad es que no sé qué sucedió aquella noche. Aquel ser podría ser catalogado como un vampiro, un ser que jamás ha visto la luz y que tan solo el más mínimo rayo de luz podía quemarlo. Fin. Ecos en la oscuridad. La vida en las alcantarillas es un mundo aparte, un laberinto de sombras y ecos. Allí en la penumbra encontré a Rosa y juntos construimos nuestro hogar en un rincón inaccesible, lejos de las miradas curiosas de la superficie. Algunos dicen que la vida de un vagabundo es dura, pero para nosotros esos túneles eran un refugio, un lugar donde el frío y la soledad no podían alcanzarnos. La noche siempre traía consigo un aire de misterio. Nos acomodábamos en nuestro pequeño espacio rodeado de mantas desgastadas y los restos de lo que la gente dejaba atrás. En la oscuridad, los ruidos del mundo exterior se desvanecían, pero algunas noches el silencio se rompía con sonidos extraños, como si las alcantarillas tuvieran vida propia. Una noche, mientras compartíamos un trozo de pan, mirábamos las sombras danzarinas en la pared. Un leve chapoteo nos hizo detenernos. Miramos hacia el agua estancada que corría cerca de nosotros. Fue entonces cuando lo vimos. Una cabeza humana flotando, como si emergiera de las profundidades. Sus ojos estaban vacíos y su expresión era de terror. Se movía lentamente, como un cocodrilo acechando por la superficie. El corazón me dio un vuelco. Rosa se aferró a mi brazo y la mirada en su rostro reflejaba mi propio horror. ¿Qué es eso?, preguntó en un susurro tembloroso. Yo no lo sabía. No sabía si era un truco de la luz, una ilusión provocada por la locura de esta vida o algo peor. Pero no quisimos acercarnos. La cabeza desapareció en la oscuridad, como una pesadilla que se disipa al despertar. Esa noche, el miedo se instaló entre nosotros y no logramos dormir. Los días siguientes fueron más inquietantes. Una noche, mientras el eco de nuestras risas se desvanecía, escuchamos voces llamándonos desde las profundidades del túnel.
Eran susurros suaves, casi familiares, como si alguien nos conociera. Rosa se estremeció y yo sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No debemos ir, dije, aunque la oscuridad me picara por dentro. No me gusta esto. Ambos preferimos ignorar las voces, convencidos de que lo que querían no era más que un engaño. La vida ya era lo suficientemente dura sin añadirle el riesgo de lo desconocido. Sin embargo, las noches siguieron trayendo más sorpresas. En otra ocasión, mientras intentábamos descansar, un sonido de música comenzó a resonar en la distancia. Era una melodía siniestra, como la que podría salir de un viejo gramófono, y se mezclaba con risas y aplausos distantes. Era como si un circo de pesadillas se estuviera llevando a cabo en las profundidades de la alcantarilla. ¿Escuchas eso?, preguntó Rosa con los ojos abiertos de par en par. Sí, respondí sintiéndome inquieto. Debemos mantenernos alejados. No sabía nada que nos hiciera seguir esos sonidos. La idea de un circo en las alcantarillas era demasiado absurda, y el tiempo y el temor a lo desconocido era más fuerte que cualquier curiosidad. Finalmente, llegó la última noche, una que se grabaría en mi memoria para siempre. Estábamos sentados, abrazados durante un tiempo tratando de encontrar consuelo en medio del caos que nos rodeaba. De repente, el aire cambió. Un rugido distante resonó en el túnel y una luz tenue comenzó a iluminar el camino. Rosa me miró asustada. ¿Qué es eso?, preguntó temblando. Nos asomamos a la entrada de nuestro escondite. Lo que vimos nos heló la sangre. Un coche oscuro, ornamentado con símbolos extraños, avanzaba lentamente por el túnel. En su interior, una figura destacaba. Era un hombre alto, con una presencia imponente, rodeado de sombras. Lucifer, susurré, sintiendo que el aire se me escapaba. El coche infernal se detuvo frente a nosotros y las puertas se abrieron lentamente. Desde el interior, un grupo de almas condenadas salió. Sus rostros marcados por el sufrimiento se alinearon ante el coche, como si esperaran su turno para ser llevados a algún lugar del que no había retorno. Lucifer sonrió, una sonrisa que mezclaba arrogancia y tristeza. Miró hacia nuestro escondite y por un instante sentí que sus ojos se posaban sobre nosotros. Era como si pudiera ver que lo que llevábamos dentro, los miedos y las esperanzas que habíamos escondido. ¿Qué harás aquí, en la oscuridad?, preguntó su voz resonando como un eco en el túnel. ¿Esperar a que el mundo te olvide? El horror y la fascinación se mezclaron en mi pecho. Rosa se aferró a mí, y yo sabía que no teníamos que escondernos, que no podíamos permitir que nos viera. Pero en ese momento, algo en mí se rompió. ¡No!, grité sintiendo como la desesperación me invadía. «No llevas a nadie más». El viento sopló y Lucifer rió, una risa que resonó en las paredes de la alcantarilla. Luego, con un movimiento de su mano, ordenó a las almas que se acercaran. Fue un espectáculo aterrador. Los pobres desgraciados sin voluntad propia se apresuraron hacia él, como marionetas en manos de un titiritero. Rosa me miró con lágrimas en los ojos. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Debemos irnos, por favor». Sin pensarlo, arrastré a Rosa hacia las sombras más profundas de nuestra alcantarilla. El rugido del coche se desvaneció a medida que nos alejábamos. Escuché la música siniestra que había resonado antes, y las risas de las almas condenadas parecían mezclarse con la risa burlona de Lucifer. Esa noche nos escondimos en la más profunda oscuridad que encontramos. El eco de lo que habíamos visto nos perseguía, y el miedo nos envolvía como una manta helada. Cuando finalmente amaneció, la luz del día se filtró a través de las rendijas de nuestra alcantarilla. Pero el horror de la noche anterior permaneció grabado en mi mente.
Aquella vida tan alejada de lo que habíamos soñado se había vuelto más inquietante. La gente de la superficie nunca sabría lo que realmente sucedía en las alcantarillas. Aquellos ecos y sombras que nos rodeaban eran un recordatorio constante de que la oscuridad albergaba secretos que no debían ser revelados, y nosotros, atrapados entre la vida y la muerte, éramos solamente dos almas más en un mundo que parecía haber olvidado la luz. Fin. Aquelarre en la oscuridad. Las noches en la calle son frías y solitarias. A veces cuando el viento sopla con fuerza parece que el mundo se detiene. En un barrio olvidado de la ciudad formábamos un pequeño grupo de vagabundos. Juan, Miguel y yo, siempre juntos, buscábamos un refugio donde pasar la noche. Una noche, mientras caminábamos sin rumbo, encontramos una boca de tormenta. La tapa estaba un poco levantada y de su interior emanaba una luz extraña, casi hipnótica. ¿Qué crees que hay ahí dentro?, preguntó Juan mirando la luz con curiosidad. No lo sé, pero parece que nos está llamando, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Miguel, que siempre había sido el más cauteloso del grupo, dudó, pero la curiosidad nos pudo y decidimos entrar. Con un poco de esfuerzo levantamos la tapa y decidimos entrar por la escalera metálica, sintiendo el aire fresco en nuestros rostros. Al llegar al fondo, la luz se volvió más intensa. Nos encontramos en un amplio espacio subterráneo. La escena que se desplegó ante nosotros era como un mal sueño. En el centro, un grupo de mujeres estaba reunido, rodeado de velas y símbolos extraños dibujados en el suelo. Sus rostros estaban cubiertos por sombras, y en sus manos sostenían gallinas negras. El aire estaba cargado de un poder inquietante. Las brujas comenzaron a entonar un canto, un murmullo que resonaba en las paredes del túnel. La melodía era extraña, casi hipnótica, y sentía que me invadía, como si quisiera arrastrarme hacia ellas. Juan y Miguel se quedaron paralizados, observando la escena con una mezcla de asombro y miedo. Una de las brujas, de cabello blanco y mirada intensa, se dio cuenta de nuestra presencia. Se acercó lentamente y el silencio se hizo pesado. Con una voz suave pero firme, nos preguntó qué hacíamos allí. Entonces, antes de que pudiéramos responder, levantó su mano y comenzó a pronunciar palabras en un idioma extraño. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si el tiempo se detuviera. La bruja sonrió y en su mirada había una mezcla de burla y desafío. Entonces, en un gesto rápido, me señaló. En ese instante, supe que había sido elegido para cargar con su ira. La maldición que me lanzó comenzó a manifestarse pocos días después. En los días siguientes, la realidad se volvió una pesadilla. Voces susurrantes comenzaron a acecharme en la oscuridad. Las imágenes de brujas danzando y los rostros distorsionados me perseguían constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, el terror se apoderaba de mí. Tenía pesadillas incluso estando despierto. Y no, yo era de los pocos vagabundos que no consumían estupefacientes. Mis amigos Juan y Miguel intentaron ayudarme, pero la locura se cernía sobre mí, como una nube oscura. Una tarde, mientras buscaba refugio en un callejón, las sombras parecían cobrar vida. Las risas lejanas se transformaban en gritos que resonaban en mi mente, y sentí que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Una noche, en medio de mi desesperación, conocí a un hombre que grababa un podcast sobre fenómenos paranormales. Me encontró en un estado lamentable, hablando solo y temblando. Con una voz tranquila, me ofreció ayuda. Me habló de la posibilidad de encontrar un parapsicólogo que pudiera ayudarme a liberarme de la maldición. Aunque estaba escéptico, sentí que no tenía nada que perder. Acepté su oferta y lo seguí a su estudio. Allí conocí a un especialista que se dedicaba a tratar casos como el mío. Durante la sesión, el parapsicólogo me escuchó con atención y me hizo preguntas que me hicieron reflexionar sobre lo que había vivido.
Poco a poco sentí que la presión de mi pecho comenzaba a ceder. Las voces de las brujas, que antes eran un tormento, se convirtieron en ecos lejanos. Y la locura que me había amenazado comenzaba a desvanecerse. Las sesiones continuaron cada semana. Con cada encuentro, mi mente se aclaraba. La maldición que había caído sobre mí perdió su poder, y el horror de aquella noche de la boca de tormenta se convirtió en un recuerdo distante. Mis amigos Juan y Miguel se mantuvieron a mi lado, apoyándome. A medida que pasaban los días, comencé a volverme a sentir como antes. Ya no escuchaba ni voces, ni veía sombras que se movían. El parapsicólogo me enseñó a enfrentar mis miedos, a entender que la oscuridad puede ser aterradora, pero también puede ser desvanecida con la luz. Aprendí a meditar y a relajarme, y poco a poco empecé a recuperar el control de mi vida. Sin embargo, nunca olvidaré lo que sucedió en aquel túnel. La experiencia me dejó marcado. Aunque la locura ya no me perseguía, sabía que había cosas en el mundo que no podían ser explicadas. Las luces en la oscuridad que una vez me atrajeron, ahora me advertían. La curiosidad, en ocasiones, puede llevarnos a lugares de los que es difícil escapar, y la línea entre la realidad y la locura es más delgada de lo que creemos. Hoy en día no soy una persona en situación de calle, aunque a veces me encuentro con mis amigos. Soy una persona que renta un cuarto, tengo un trabajo estable. Sin embargo, cuando miro hacia las alcantarillas, un escalofrío recorre mi espalda. Agradezco haber encontrado la ayuda que necesitaba, pero también sé que hay un mundo oscuro que acecha en las sombras. Nunca supe qué eran realmente aquellas brujas, ni qué poder tenían. Pero sé que la curiosidad puede ser peligrosa, y aunque he encontrado la paz, siempre habrá un rincón en mi mente que recuerde aquel aquelarre y la maldición que casi me consume. Fin. Un nahual en las alcantarillas. Cuando era niño había un lugar al que mis amigos y yo íbamos a jugar. Un bosque urbano al borde de la ciudad. Era un espacio olvidado lleno de árboles altos y matorrales. En su interior había un sistema de cloacas en desuso, laberintos oscuros que nos fascinaban y asustaban al mismo tiempo. Allí, entre risas y gritos, explorábamos un mundo que parecía separado del resto. Recuerdo que éramos 6. Pablo, el más aventurero, Sara, siempre curiosa, Miguel, cauteloso, y yo atrapado entre el deseo de explorar y el miedo a lo desconocido. Pasábamos las tardes jugando al escondite, tratando de ver quién se atrevería a entrar en las cloacas. Era un lugar mágico, pero también un poco aterrador. Todo cambió un día. Los rumores comenzaron a circular entre los adultos. Se hablaba de un animal extraño que rondaba la zona, algo que hacía que nuestros padres nos prohibieran regresar. Los murmullos llenaban el aire y la advertencia en las voces de nuestros padres era clara. No vayas al bosque, es peligroso. Pero la curiosidad de los niños es poderosa, y a pesar de las advertencias decidimos ir una última vez. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, nos acercamos sigilosamente a la entrada de las cloacas. El aire era denso y una sensación de inquietud nos envolvía. Entramos iluminando el camino con las linternas que llevábamos. Las paredes estaban cubiertas de humedad y grafitis, como si el lugar contara historias olvidadas. Fue entonces cuando lo vimos. En una de las sombras, un perro de aspecto extraño nos observaba. Al principio pensé que era un perro callejero, pero a medida que nos acercábamos notábamos algo que no encajaba. Su cuerpo era alargado y su cara tenía rasgos extraños, casi humanos. Tenía ojos que reflejaban la luz de nuestras linternas, pero su mirada carecía de calidez. El asco me invadió. No era un perro común. Había algo en su apariencia que nos resultaba repulsivo, pero antes de que pudiéramos reaccionar, el ser se transformó. Con un movimiento rápido, su forma cambió, y lo que antes era un perro se volvió algo más aterrador. Algo que semejaba a un hombre, pero con la ferocidad de una bestia.
Nos miró con una mezcla de hambre y rabia, y en ese instante el terror se apoderó de todos nosotros. Sin pensarlo, comenzamos a correr a toda velocidad, atravesando las cloacas, en un intento desesperado por escapar. Las risas y los juegos de la tarde se convirtieron en gritos de pánico. Desde la distancia, algunos adultos nos vieron correr. Juntos relataron más tarde que un perro gigante nos perseguía, un ser que parecía salido de una leyenda. Cuando llegamos a la salida, escuchamos el estruendo de una escopeta. Un hombre del pueblo, conocido por su afición a las armas, había decidido intervenir. El eco del disparo resonó en el aire y el sonido fue seguido por un grito que se convirtió en un silbido. Al mirar hacia atrás vi cómo el cuerpo del perro se contorsionaba y, para nuestra sorpresa, se transformó en el cuerpo de un hombre. La imagen era surrealista, casi de otro mundo. La figura, una vez amenazante, ahora yacía en el suelo, con un rostro que parecía humano, pero mantenía una esencia extraña. Los adultos que presenciaron la escena se miraron entre sí, sabiendo que lo que había sucedido era algo más allá de lo cotidiano. Sin embargo, nadie habló. En la colonia, el silencio se volvió un acuerdo tácito. Todos sabían que aquel ser no era un simple perro, sino un nahual, una criatura de origen sobrenatural. Desde aquella noche nunca volvimos al bosque urbano. Las cloacas quedaron atrás y la historia del perro hombre se convirtió en un susurro entre los niños. Crecimos con el miedo y el asombro de lo desconocido, recordando aquella experiencia como un punto en la vida que nos enseñó que algunas puertas no deben abrirse. Mirando hacia atrás, comprendo que el misterio del nahual nos persiguió de alguna manera, recordándonos que en el corazón de la ciudad, en medio del ruido y la rutina, existen secretos que permanecen ocultos, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a adentrarse en la oscuridad. Fin. ¿Qué les han parecido estos relatos de la cloaca? Relatos poco comunes, tal vez increíbles, pero contados por historias tanto en situación de calle como personas comunes. Son bastante increíbles y impactantes. Espero que les haya gustado y una vez más les recuerdo que si han llegado aquí y les gusta mi contenido, por favor se suscriban a mi canal. Esto me ayuda mucho para continuar trayéndoles más relatos. Felices madrugadas. Nos vemos.